Acá vimos ya los ejemplos de las variables. Ahora vamos a seguir otros ejemplos. Bueno, es un ejemplo más de vamos a decir, directorios, como podemos también con la comilla. Esta es la comilla invertida, vamos a decir. Con esa comilla invertida podemos escapar a un comando también. Para que tengan en cuenta, hay veces que la comilla simple o la comilla doble altera el funcionamiento de algún comando. Entonces, esta es la comilla que se debería usar cuando vamos a poner un comando en una variable o vamos a ejecutar dentro de otro comando. Vamos a decir. Entonces, hay que usar la comilla invertida para ese caso. Bueno, es un caso muy particular, o sea, es como cuando nosotros hacemos un programa y necesitamos que el usuario en particular cargue algo en un valor, o sea, para ir cargando. Por ejemplo, en este caso, pone para que cargue su nombre. Entonces, vamos a hacer una pequeña modificación a nuestro script. Muy bien. Esta línea no siempre es obligatoria, pero cuando más complejo vaya siendo el script que vamos realizando, es mejor que nosotros indiquemos con cuál intérprete va a trabajar. Entonces siempre es conveniente mantenerlo. El comando es read. Va a ser la variable, vamos a decir, el name. Y le damos un eco. Eso va a ser pegarlo aquí. Entonces, ¿qué falta? Es agregarle el permiso chmod.
X a ejemplo 2. .sh. ¿Cuál es tu nombre? Acá le cargamos. Básicamente, o sea, no le estamos diciendo qué tipo de datos le vamos a cargar, pero asumimos que cuando se pregunta un nombre estamos preguntando por una cadena, no por un número. También se puede hacer que el campo sea solamente numérico, a veces se le asigna la variable, o sea, creo que le pone int o algo así, no estoy muy seguro, porque un poco he hecho un script que requiera que alguien cargue un número, usualmente algunos datos más, o se le pasa algún argumento. Eso es la forma de leer una variable en el bash. Este comando, lo que acá está imprimiendo con la variable pesos, signo de interrogación, es el valor de la salida del comando que se ejecutó anteriormente. Hay casos en los que nosotros podemos necesitar saber si un comando se ejecutó correctamente, se realiza la siguiente tarea. Si no se ejecutó satisfactoriamente, se sale de la ejecución del porque va a fallar. Entonces, con este eco, esos signo de interrogación, se puede aplicar cualquier cosa. Por ejemplo, hacemos un ls-la y hacemos eco va a volver 0. Si hacemos la barra cosa, juntamos, nos va a dar 2. Dependiendo de la versión de Linux puede dar una otro, pero pasaron 2 argumentos. Puede ser que porque pasé 2 argumentos, entonces vamos a hacer esto, no, sigue estando en un estado 2. Cualquier estado diferente a 0 es un error. Si algo terminó correctamente, va a 0. Entonces uno puede hacer un script o algo y decir, bueno, si la ejecución del comando es igual a 0, entonces quiere decir que el comando se ejecutó correctamente y se puede proceder a continuar. Porque si es algún resultado, por ejemplo, hicimos el volcado de una base de datos y eso tenemos que volver a hacer algún trabajo por él. Y si no terminó satisfactoriamente ese proceso, posiblemente va a fallar de los siguientes procesos. Entonces, para evitar acumular fallas, lo que se hace es preguntar si terminó ese proceso correctamente. Si terminó correctamente, lo siguiente es continuar. Nosotros en los scripts podemos tener, por ejemplo, de acuerdo a lo que estemos realizando, si estamos haciendo una operación con algunos condicionales o algunos loop, y de acuerdo
la salida que tengamos, si hacemos, por ejemplo, una condicional, que preguntamos si ocurre tal cosa, y si se cumple eso, hacer tal cosa. Pero, por ejemplo, si eso no ocurre, da un exit 1 que generó un error y que salga del script que no se siga ejecutando para, para no cargar el servidor con procesos innecesarios. Solamente que salga, porque ya, si no se realizó la primera condición, la segunda va a ser un error. Entonces, esa es una forma de tener un control sobre la ejecución de un script. Por ejemplo, si estamos haciendo un script que se va a ejecutar por tarea programada a cierto horario, que puede ser que no estemos nosotros en ese horario, si sale, que no sea una salida mala, vamos a decir, que sea una salida, o sea, que si se genera un error durante la ejecución del script, que no estés ahí esperando o esté consumiendo recursos del servidor, sino que vaya por una salida con error. La salida del error usualmente nosotros podemos controlar con condicionales o con algún tipo con algún método de acuerdo a, por ejemplo, si el comando ls-la terminó satisfactoriamente, entonces continuar. Si no, salir del directorio y salir del escribo. Un ejemplo, vamos a hacer, si el código de salida del comando es 0, continuar. Si es distinto a 0, abortar el script. Simplemente parar el proceso. Pues ya sabemos que va a ser un error. Y como les comenté, todo lo que venga después de el numeral o almohadilla, no sé cómo le llamen, es un comentario. Todo esto es un comentario. Excepto que lo que le está indicando el shell es que este va a ser su intérprete. Con este intérprete va a trabajar el script y eso va a permitir que los comandos se ejecuten de forma adecuada. Entonces, recuerden, los códigos de salida, si usamos el echo, pesos, signo de interrogación, 0, todo ok, cualquier comando, el comando que se ejecutó o el script o lo que fuera que se ejecutó anteriormente terminó correctamente. Cualquier resultado distinto a 0 es un error. Entonces, porque se le dio un valor correcto. Siempre va a ser 0 siempre que se ejecute correctamente. Si hay algún error, va a terminar en algún número distinto a 0 y eso es lo que nosotros podemos usar como un control para saber si se ejecutó correctamente o no el script. O si se ejecutó el comando correctamente, realizar lo siguiente. Como saben, el script, o sea,
todo desarrollo que hagamos o todo lenguaje de programación tiene condicionales, variables, loop y alguna que otra herramienta, vamos a decirle. En este caso ahora vemos una de las condicionales. La condicional más conocida es el if. If, comando o lo que queremos que se compruebe, la condición que queremos que se cumpla. Entonces, lo que queremos hacer y salir, fin, que determina. Damos un ejemplo, creo que hay un ejemplo más. No. Bueno, acá lo que está haciendo es, con el if, está ejecutando el comando prep, con opción Q, menos Q, la palabra root, en el directorio etc/pwd, al archivo, digamos. Y hace un eco en la primera, si es que existe root, va a entrar acá. Y si no encuentra coincidencia, va a ir a missing password, que no está el password en el... No, que no está el usuario root en el archivo pwd. Entonces, básicamente eso es lo que está haciendo con ese... Vamos a ver si podemos hacerlo. Así no. Y acá vamos. El ejemplo acá es un if. El usuario web está en el archivo. Si el usuario no existe, si existe el usuario, va a estar en el archivo pwd. Pero eso no quiere decir que tenga contraseña. Para saber si tiene contraseña, hay otro archivo que se llama shadow pwd y shadow. Y dentro de ese archivo es donde se puede uno saber si tiene una contraseña. Si no, solamente lo que sabemos es si es que existe el usuario dentro, va a ser eso. Y acá sería un eco. El usuario no existe.
tendría que salir que existe. Forma de poner acá escape Q, o sea que no puedo guardar la modificación. Guardo ahí, le voy a poner así eco. Ese cajas. Usuario no. Así de que debería funcionar. Abro. Es el usuario buscar, el usuario Bob, que no existe. El usuario Bob no existe. Si ponemos un usuario que sí existe, por ejemplo el mío, que sí existe. Después ya, vamos a decir, le agregamos un pequeño nivel de complejidad, vamos a decir. Funcionaría también si le damos ID. El usuario existe y me mostró mi grupo, mi user ID, mi grupo, todo lo que tenga asignado. No sé. Vamos a poner exit. Creo que era así nomás. Para el caso que sí, exit. En este caso, por ejemplo, si la búsqueda fue errónea, ejecute el exit. Entonces, digamos que le ponemos para esta línea para que no muestre tantos líneas. Un usuario que existe, por ejemplo, root existe, si hago un eco esto haría 0. Si pongo un usuario que no existe, me dice que el usuario no existe. Si hago un eco esto, me da eco que salió con un error. Pero eso es lo que me indica, si yo miro el script, por ejemplo, que salió por este exit 1 porque no existía el usuario. Entonces, no le pongo esto o comento esto. Comento. Pongo un usuario que no existe, el código de salida va a ser 0. Porque el script se ejecutó,
y funcionó, pero no era lo que yo estaba buscando. Yo necesito saber si existe o no existe el usuario y que me dé un código de error, por ejemplo, así que de eso puedo hacer una comparación después de algo. Lo puse bastante. Ahí ya combinamos la lectura, una condicional y hicimos un scriptcito un poquito más complejo, no es tanto también. El comando T sirve para eso, para probar y comprobar de archivos. Por ejemplo, T-F def TTI0, 0 si el archivo existe, o sea, si este TTI0 existe. Ponemos que hacemos test F. TTI. ¿Será que escribí TTI? No, TTI S. S o simple. S. S. Era uno. Vamos a con este que es el del directorio. De hecho parece que tiene que existir esa TTI. Entonces, este es un directorio. Entonces, T. Ese dio 0. Porque ese existe. Si no existiera, iba a dar. Y ahí están las ayudas. Después tiene una opción. O sea, todas esas son opciones que uno tiene que ir probando de acuerdo a la necesidad que tenga para ir. Tiene la opción test -x which ls, sustituye la ubicación de ls y luego prueba test. Si el usuario puede ejecutar. Después test 1 -eq. EQ es para hacer una comparación numérica. Devuelve 0 si está bien. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es 1 igual a 1. Técnicamente eso es lo que está diciendo. Si esto se cumple, va a ser 0. Si no se cumple, por ejemplo, test -1 EQ igual a 1. 0 si la comparación falla. Por acá estamos negando que no es igual. Entonces, vamos a ver. Entonces, test menos EQ dar 0. Y a este otro, si yo le pongo esto, le estoy negando el 1. Demasiado argumento, ¿verdad? Tiene que haber un espacio ahí.
un espacio. No me da un error mío. Este es un espacio. Debería dar 0. Bueno, uno dio por ahí. 0 da, no, no, igual, 0, sí, la comparación falla. No falló, pero no es. Si son distintos, comparación de cadena, comparación, si las cadenas son distintas. En este caso es un OR, entonces este puede funcionar y este puede fallar, o puede los dos estar bien. En este caso los dos deben ser en la AM, que es la I o AM lógica, o ambas operaciones deben ser iguales. Si este falló, este también debería de fallar. Si este no es igual, este no es igual. Si estos dos son iguales, este tiene que ser igual también. Una comparación lógica nomás, pero no. La verdad que es muy poco, salvo que tengan que probar si es que un archivo existe o no. Pero difícilmente usen este, salvo que quieran probar algún. Si existe una ubicación, por ejemplo, tienen que crear un archivo y quieren saber si el directorio de TMP existe, siempre va a existir, pero se puede dar que cierta instalación de Linux no esté. Sería raro, pero puede ocurrir. Entonces, lo único que pueden hacer es probar y después, si no existe, crear. O en caso de que tengan que guardar algunos archivos y en su script puedan poner si existe el archivo, o sea, si existe el directorio, que copie nomás el archivo. Si no existe, que cree el archivo y después que copie. Es una forma de ir haciendo las pruebas, no sé. Bueno. Hay dos formas de ingresar datos, lo comenté anteriormente, a un script. Una es haciendo el comando read, que uno lee, o sea, uno le ingresa ya al comando, o sea, ya, cuando ejecutan el script le pregunta para que ingrese el dato. Y otra forma es ejecutar el script y al ejecutar pasarle ya a algunos argumentos. Por ejemplo, pasarle un argumento sería algo, vamos a ver. Supuestamente vamos a ejecutar, pero nosotros le vamos a pasar un argumento. Entonces, ¿qué argumento le vamos a pasar? Por ejemplo, le vamos a pasar hola. Ese es un argumento. Si es caso, va a ser dos argumentos. Pero en este caso, ese es un argumento que el script debe estar esperando. Si no está esperando, va a dar un error. Si ejecutamos, vamos a poner esto. El usuario no existe, ¿verdad? No dio un error tampoco, pero tampoco supo qué hacer con ese argumento que le pasamos. Entonces, vamos a hacer un sh user
En este caso directamente vamos por un if. Entonces, con el peso es lo que nosotros le estamos diciendo que estamos esperando un argumento. ¿Qué está haciendo? Está comparando dos cadenas. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a poner ahí, if, entre corchete cuando es una comparación o es un argumento o es una comparación que tenemos que hacer. Entre comilla, comilla. Vamos. Es un argumento. Así. Voy a poner un minúscula de todo. Hola. Puede fallar, puede ser que, vamos, según lo que estoy mirando en el ejemplo, todo es con espacio así. A veces puede fallar dependiendo de la versión, entonces hay que probar únicamente. Eco. ¿Qué tal? El fin. El if estamos haciendo acá. El if. Y nuevamente preguntamos el argumento 2, el argumento 1 que le pasamos, perdón, chau. Final. Ok, es un momento de eso. Y acá puede ocurrir que haya una tercera, entonces acá combinó el y acá le cambiamos sí, no es ni hola ni chao, decimos entiendo lo que dices. Entonces tenemos que hacer un CH X está esperando un argumento. Si le decimos hola, nos responde de una forma. Si le decimos chao, ejemplo 3 líneas 5 orden no encontrado. A ver si no. Está el problema. Dejamos el espacio acá.
Tal vez, ahí sí entro ahí. Y si le pongo algo que no entiendo lo que. Entonces, esa es la forma que podemos usar pasarle un argumento ya al script. O sea, no es solamente válido con cualquier tipo, con cualquier modo, vamos a decirle, podría funcionar. Ya sea con if, pass. Bueno, en este caso estamos viendo en este ejemplo estamos viendo la instrucción case, que si están acostumbrados a usarlo es un poco más sencillo que el if, vamos a hacerlo. Y como ven se construye de la siguiente manera. Nuevamente el comando case, o sea, case, el argumento y entra. Si es hello o he, va a responder con hello, punto y coma, punto y coma. En este caso sí se usa doble punto y coma para la siguiente instrucción, o sea, va a ser goodbye y nuevamente va a responder y punto y coma, cualquier cosa que no sea esto va a responder de la siguiente manera. En este caso, haremos el ejemplo tal cual. Pero y acá nosotros vamos a ir poniendo los casos, vamos a decirle. Vamos a seguir el ejemplo para que sea. Una, dos, en algunos casos tiene autosangrado a veces el BIM, en algunas distribuciones, en otras directamente le pone todo pegado a la línea y depende ya cada uno poner el autotabulado que uno quiera, o el tabulado que uno quiera, vamos a decirlo. Escape. Ah.
Y la última es asterisco, cualquier cosa, distinto. El comando todavía debería funcionar search and mode. No entiendo lo que dice porque no le pasa ningún argumento. Hola. Hola. También. O sea, ahí viene es relativamente más fácil de armar, vamos a decir, ya que las condiciones son, o sea, dependiendo del argumento que le vamos a ingresar, si es un argumento y necesitamos hacer un tipo de comparación un poco más compleja, puede que el if no solucione el if, o simplemente con el case podemos ya solucionar. Acá estamos entrando a la parte divertida, ¿no? Que son los loops. Permiten que un código se ejecute repetidamente un ciclo, ¿no? Un for o un while o un do while. Son 100 bucles, vamos a decir, que se van ejecutando. Hay dos, acá en este caso indican que está el loop for y el loop while, que son los ejemplos que vamos a ver. Y básicamente supongamos que queramos comprimir los archivos que están dentro de un directorio y la cantidad de archivos que hay son, vamos a ponerle un número 50, y si queremos comprimir los 50 archivos podemos comprimir la carpeta, pero necesitamos comprimir primero los archivos, o sea, comprimir los archivos individualmente y luego empaquetar en una carpeta. Entonces, en ese caso se puede usar un for que va a leer todos los archivos que estén dentro de ese directorio y de acuerdo al nombre o las características que tengan los archivos, podemos crear un ciclo, un bucle, para que vaya leyendo y vaya comprimiendo y después eliminando ese archivo de ser necesario para liberar espacio. Una utilidad que se le puede dar. Bueno, en el primer ejemplo tenemos el típico que se hace una lista de servers, vamos a decirle en este caso hay un server A, un server B y un server C. Y se hace un loop
que hace un for s in servers do. Y lo que va a mostrar va a ser lo que hace eco va a ser, este es el servidor A, este es el servidor B y este es el servidor C. Sí, ese es el ejemplo de ese. En el siguiente ejemplo lo que está haciendo es directamente, sin asignarle a ninguna variable, usa for y crea una variable que se llamaría name y va a recorrer lo que sea, la secuencia que va a tener va a ser Sean, John, Isaac, David, y va a ser un eco del contenido que hay durante cada iteración. En la primera iteración va a ser Sean, la segunda va a ser John, la tercera Isaac, y así sucesivamente. Y la de abajo, y en el abajo está haciendo un for, un asterisco, o sea, vamos a probar este de abajo. Creo que tendría que expandir, según la explicación que dice, expandir el directorio actual. Y dimos topo. Vamos a ver. Vamos a hacer los dos. Ejemplo por punto. Pues, como siempre, nuestra primera línea. Vamos, bin. Y creamos servers. Damos el valor de entre comillas, y separado por espacio. 1, server 2, server hace un for s y eso yo siempre me confunde así. Punto y coma. Eco. El servidor. Esto. Y ya está. C, H, C. Dos es insertar es
Y lo primero que hizo fue el for de los nombres. Y el segundo for lo que hizo fue el contenido, mostró el contenido de todos los archivos y directorios del directorio actual. Fue lo que ocurrió con ese for asterisco. Hace referencia al directorio donde está ahora mismo. El otro tipo de loop que tenemos es el while, que opera una lista según un tamaño desconocido. Entonces se va a ejecutar hasta que se cumpla cierta condición que nosotros le debamos a poner. O sea, nosotros le tenemos que decir, no vamos a dejar que no se ejecute o que se ejecute indefinidamente. Se va a ejecutar mientras que una condición es verdadera y va a hacer algo. Entonces, en este caso creo que es más simple. Vamos a ver. Lo tenemos acá que le estamos iniciando una variable en 0. Estamos diciendo que va a ser numérico con esto a esa variable. Lo siguiente que hacemos es el comando, o sea, el loop while, y entre corchetes, espacios, que lo que veo es más espacio. Tiene que ser más o menos. Trabajamos sobre el 1, mientras que sea menor o igual, menor a 10 creo que es, menor a 10. Va a ser eco
Y lo que estamos haciendo es hagas de las teclas. Y acá le decimos que más X bueno, hizo un conteo del 0 al 9 y ahí donde terminó. Bueno, no sé si va a funcionar la típica de C++, que creo que era más I. Bueno, hay otra forma que no me recuerdo si he trabajado. Y bueno, es una forma. Y el bash va a interpretar así. Le gustó eso. Creo que esto debería de ser así. Eso, porque seguramente está una biblioteca de C. Entonces, no creo que salvo que le ponga que sea, que use C directamente. Pero tampoco creo que va a funcionar.
en Bash por lo menos usar esa para hacer el conteo. Esa es lo que ha sido la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda referente al capítulo o alguna consulta que tengan para poder disiparla. Como dice, es un script básico, o sea, no hay nada muy complejo a la hora de usar los operadores que tenemos y las funciones, o sea, no usamos las funciones, solamente hicimos un echo y mostramos algo en pantalla, hicimos un if, un for y un while. También leímos algún archivo y pasamos argumentos directamente desde la línea de comando ya al script. O sea, básicamente lo más básico se puede dar como script de Linux. No hay ninguna duda, vamos a concluir el curso, el capítulo de hoy aquí. Y voy a estar habilitándole lo que es el examen de este capítulo. También recuerden pasar por el foro para poder ponerse presente. Y recuerden que están habilitados los exámenes del 1 al 7. El 8 habilité la semana pasada, más el examen parcial. A partir de este capítulo va a ir del 9 al 16 para el capítulo, para el final, vamos a decirle, que van a tener un final del 1 al, que van a incluir el capítulo del 1 al 16. Básicamente, para que vayan entendiendo. Recuerden que cada capítulo de estos tiene una práctica que ustedes pueden realizarlo para ir ganando un poco más en habilidades de hacer línea de comando y ejecutar alguno que otro script, vamos a decir. Muy bueno. Ahí estoy habilitando el examen para que ya puedan ir viendo cuando pueden o quieran venir. Va a estar habilitado hasta el 22 de marzo. Si no pudieron o no pueden rendir en esa fecha, solamente me avisan y voy a volver a extender la fecha. Y si no hay más nada, nos vemos la próxima semana para ver el siguiente capítulo. Pues,